hay una crisis migratoria en México, a grado tal que pararon los trenes y con ello pues el avance de los migrantes del sur del continente hacia el norte del continente, pero también mercancías, servicios, productos que afectan a la economía de los mexicanos en distinta forma. Uno, pues que las fábricas donde se producen estas, vamos a decir, autopartes y que van hacia Estados Unidos, pues al no poder sacar el flujo de producción, pues paran, hacen paros técnicos. Adicional a esto, el ingreso de dinero, porque al estar varadas las mercancías en las vías mexicanas, pues no llegan a Estados Unidos y al no llegar, pues no liquidan, no les pagan los estadounidenses a las empresas mexicanas esos productos. ¿Por qué? Porque están varados. Y una de las condiciones es que hasta que llegue el producto se liquida la totalidad del mismo. Entonces, estaba alcanzando matices delicados esto. Invité a Paola Nadine Cortés de México Migrante AC para que nos platique cuál es el estatus de la situación. ¿Cómo estás, Nadine? Buenos días. Hola, Alberto, muy buen día. Cuéntanos. Pues la situación es compleja porque justamente una de estas aristas es la que acabas de comentar y es el ala económica, pero del otro lado hay un ala humanitaria. La situación con Estados Unidos y México tiene estos matices, ¿no? Lo vimos hace algunos años cuando el expresidente Donald Trump también nos dijo, bueno, si no disminuyen los flujos de personas migrantes, entonces vamos a subirles a ustedes el 5% de arancel. Son medidas coercitivas, son medidas que nos van obligando de determinada forma a reaccionar ante estos flujos migratorios a nivel gubernamental. Entonces, ¿qué es lo que decidieron hacer en esta ocasión? Cerrar dos puentes internacionales importantísimos. Uno de ellos, el que las Américas, que divide justamente Ciudad Juárez y El Paso, Texas, y por el otro lado el que está en Eagle Pass y Piedras Negras, Coahuila. Entonces, la implicación solamente de uno, que es justo el de las Américas, pues está impidiendo el paso de alrededor de 1,800 trailers de carga. Ese es el equivalente de lo que traslada la bestia, el tren de carga, y toda esta medida de Estados Unidos está justificada en que pues son tantos migrantes que están varados en frontera que les están faltando manos para solventar y para atender, así que pasaron a los oficiales, a los agentes de las oficinas de aduana, los pasan directamente a apoyar en labores con patrulla fronteriza y para atender las solicitudes a través de CBP One. Entonces dicen, bueno, como no tengo más elementos, pues voy a cerrar el puente. Es una justificación burda desde mi punto de vista, porque creo que cerrar un puente internacional justificando que necesito trasladar el personal a hacer atención directamente de los migrantes, el mensaje es clarísimo, entre líneas, es si siguen llegando, seguiremos cerrando. Y pasó en la pandemia. También se cerraron las fronteras para todos, para migrantes con visa y sin visa. No sé si recuerdas que llegó un momento que no podíamos viajar a Estados Unidos y también se me hacía otra estrategia para frenar el flujo migratorio de Sudamérica hacia Estados Unidos. Y yo me pongo a pensar cuántos millones de amigos, de vecinos de Sudamérica estarían dispuestos a trasladarse a Estados Unidos. ¿De cuánto estamos hablando al año? ¿Cuántos miles o cuántos millones? ¿Y hasta cuántos millones puede aceptar Estados Unidos finalmente? Porque no se puede llenar de 100 millones de sudamericanos. Pues no, porque ya tiene 38 millones de mexicanos. Entonces, no más de mexicanos. Si le queremos sumar todavía a los otros, entendamos que la diáspora, la segunda diáspora de migrantes en el mundo más grande es de mexicanos. Nosotros, ¿y la primera es África hacia Europa o qué? No, la primera es la India. Oh, ¿hacia dónde migran ellos? También emigran hacia Estados Unidos. Oh. Es un poco más diversificada por la ubicación y evidentemente también por las cualificaciones de la gente, pero nuestros migrantes mexicanos son la segunda diáspora más grande y la primera en Estados Unidos. Por eso, cuando salen a dar estos discursos racistas o xenófobos, dicen mexicanos,
básicamente ellos de la frontera sur hacia abajo todos son mexicanos. De hecho, para ellos somos Sudamérica. Sí, ¿verdad? totalmente. Para nosotros Sudamérica todavía tenemos Centroamérica, donde está la parte más delgada del continente, cerca de Panamá, pero para ellos todo es Sudamérica, ¿no? Exactamente, somos Sudamérica salvo. O Centroamérica, tal vez. Sería lo más adecuado para ellos, es México de la frontera sur para abajo. Quizás si no nos ven o no nos contemplan propiamente dicho como parte de Norteamérica, pero lo somos, ¿no? Tanto así que tenemos un tratado de libre comercio justo con Estados Unidos y Canadá. ¿Sabemos cuánta gente migra de Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos anualmente? ¿Hay alguna referencia, estudio, cálculo? Pues la estadística es imprecisa porque al ser movimientos migratorios irregulares no se tiene un dato ni por parte de los países expulsores de migrantes. Sin embargo, hay una numeralia que se tiene por parte de la Organización Mundial de las Migraciones que indica que alrededor de 4 millones de personas nacionales venezolanos han salido de su país en los últimos años. Entonces, tan solo de Venezuela, pues ya tienes un dato. Está increíble eso. Y eso que no es el primer expulsor hacia Estados Unidos, decías que el primero es México. Exactamente. Pues si solo anualmente da 4 millones Venezuela, ¿cuántos millones da México? Más que eso. La estadística de Venezuela no es anual, es el total que ha expulsado durante todo este tiempo. Ya. Ahora, acá la gran pregunta, Alberto, es lo que te comentaba fuera del aire. ¿Qué estamos haciendo con las personas migrantes a razón de esta estrategia que implementa el gobierno federal junto con Ferromex? Porque primero sale el presidente a decir en la mañanera que estaba sorprendido, que no entendía esta decisión, pero luego en el comunicado del comunicado, pues salen a decir que básicamente es una estrategia conjunta, entonces sí lo sabía, pero es una estrategia inconclusa porque lo único que están haciendo es mermar la llegada de migrantes a frontera para que no se sigan colapsando, para descomprimir y nos abran ahora sí los puentes, pero el costo es elevadísimo porque no sabemos dónde se están quedando estas personas, dónde las están bajando, qué sigue después, a dónde las llevan, porque las estaciones migratorias están cerradas después del incendio en Ciudad Juárez. En Aguascalientes se hacen operativos. Tiene que sobreponer, digo, después de esa tragedia, pero pues no puedes dejarse. O sea, ocurrió la tragedia y que se paraliza la función pública de inmigración, pues no es lógico. Tiene que hacerse una reglamentación, si es que no le existe, y una operación de inmediata, porque los migrantes no van a dejar de pasar por México para ir a Estados Unidos nomás porque pasó lo de Juárez. No, totalmente. Y las instituciones tampoco dejarán de funcionar. Lo único que está suspendido a petición de derechos humanos para poder hacer una revisión de las condiciones de estas estaciones es justo estos centros a donde llevaban a las personas migrantes. En Aguascalientes tenemos una con capacidad para 36 personas. ¿Dónde está? Está en las instalaciones del Instituto Nacional de Migraciones, que es justo en el Boulevard ¿Por dónde más o menos? Que hay cerca de Boulevard Miguel de la Madrid, en el edificio La Pastora. ¿Cómo no? Sí, ya. Ahí sigue siendo migración todavía. Sí, ahí están las oficinas. ¿Cómo se le llama a esos Estación lugares? Migratoria. Pero donde los meten se llaman celdas, habitáculos, cuartos. Pues en la práctica estancias. Eran celdas, pero se llaman estaciones migratorias. Finalmente, ¿cuál es la solución a este enorme problema? ¿Quiénes le tienen que entrar y con qué y con cuánto? Pues yo creo que es un trabajo interinstitucional de los 3 órdenes de gobierno. Lo que estuvimos viendo cuando transitaban los migrantes, cuando teníamos aquí varados los trenes, era la carencia de protocolos en el actuar, no solamente del Instituto Nacional de Migración para coordinarse con otras autoridades, sino también pues parte del gobierno estatal que estaba a llamaradas, ¿no? Solamente si se quedaban varados, cómo iban a asistir. No hay un protocolo, creo que eso es algo que no tenemos que desestimar, porque como lo decimos, la migración no va a ceder y la gente que están regresando nuevamente a Frontera Sur va a volver a cruzar por Aguascalientes porque es una de las rutas más transitadas. Y la gran inversión tendría que ser, yo creo que en democracia, que países donde sufren antidemocracia o sistemas totalitarios que no dan equidad de oportunidades a la población, pues cambien.
como el caso de Venezuela, sí es uno de los mayores expulsores de migrantes hacia el norte del continente. Algo tendría que cambiar allí para que sus habitantes estén conformes y no tengan. Uno busca salir del país donde te sientes inseguro, inconforme, necesitado, miserable. ¿Qué otras cosas son las variables en las que uno provoca o en un ser humano el salir de su país? Totalmente, Alberto, totalmente de acuerdo. Mientras no cambien las causas que originan la migración, pues evidentemente no va a cambiar la consecuencia, y la migración es una consecuencia de todos estos manejos. Paola, gracias por estar aquí esta mañana. Un gusto, Alberto. Buen día. Ella es Paola Nadine Cortés, de México Migrante AC.